Yo soy Raquel Sempio es mi nombre, soy de Formosa. Según me dijeron esta mañana, la primer lectora de Formosa, ¿no? Del norte. Bueno, acá hoy justamente con una amiga que está acá conmigo, que se llama Griselda, somos las dos fans de Formosa. Y hoy tenemos planeado ver esta noche el último capítulo de la quinta temporada. Así que si ustedes ya lo vieron, estarán imaginando la emoción que eso implica. Y bueno, hoy me toca compartir con ustedes la lectura de los capítulos 23 y 24 del libro Atrapada en el Tiempo. No sé cuántos minutos ya pasaron de las 7. Y podríamos empezar, si les parece. ¿Me quieren decir si quieren que arranquemos ya? Hola Blanca. ¿Les parece que empecemos? Bueno, creo que sí, ¿no? ¿Podemos empezar? Sí, buenísimo. Bueno, capítulo 23. Los mejores planes de hombres y ratones. A la mañana siguiente, la hemorragia se había detenido. Me levanté con mucho cuidado, pero todo siguió bien. Sin embargo, era obvio que ya no podría seguir trabajando en l'Hôpital des Anges. Así que envié a Fergus con una nota en la que le explicaba a la madre Hildegard mi situación y le presentaba mis disculpas. Me devolvió el mensaje ofreciéndome sus mejores deseos y una botella de un elixir color parduzco muy valorado. Según su nota, por les maîtres sages-femmes para la prevención de abortos. Después del ungüento de Monsieur Forest, albergaba mis dudas acerca de cualquier medicamento que no hubiese preparado yo misma. Pero usando el olfato me aseguré de que todos los ingredientes eran de procedencia vegetal. Después de mucho vacilar, bebí una cucharada. El líquido era amargo y me dejó mal gusto en la boca. Pero el simple hecho de hacer algo, aunque fuera algo probablemente inútil, me hizo sentir mejor. Pasé la mayor parte del día recostada en el sofá de la habitación, leyendo, dormitando, cosiendo o simplemente sin hacer nada mientras descansaba con las manos sobre el vientre. Cuando estaba sola, claro. Cuando Jamie estaba en casa, pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, comentando los asuntos del día o discutiendo acerca de las cartas jacobitas más recientes. Al parecer, el rey Jacobo había sido informado de la inversión de su hijo en Oporto y la aprobaba de buen agrado, afirmando que se trataba de un buen plan, que estoy seguro te ayudará a establecerte en Francia como es mi deseo. Así que Jacobo cree que el dinero servirá para que Carlos se abra camino como caballero y se haga una posición aquí. ¿Crees que es lo único que tiene en mente? Luis ha venido a verme esta tarde. Dice que Carlos fue a verla la semana pasada e insistió en hablar con ella, aunque al principio se negó a recibirlo. Me contó que parecía muy excitado y entusiasmado con algo, pero no le quiso decir de qué se trataba. Tan solo se limitó a hablar misteriosamente sobre algo grande que estaba a punto de hacer. Una gran aventura, dice que le dijo. No suena como una simple inversión en Oporto, ¿no? No.
A Jamie no le gustó mucho la idea. En definitiva, dije, está claro que Carlos no pretende conformarse con los beneficios de su empresa y convertirse en un próspero mercader parisino. Apuesto a lo que sea que no, dijo Jamie. La pregunta es, ¿cómo podemos detenerlo? La respuesta llegó varios días después, tras muchas discusiones y sugerencias inútiles. Murtagh se encontraba con nosotros en el dormitorio, pues me había traído varios retales de los muelles. Dicen que ha habido un brote de viruela en Portugal, observó, soltando el costoso moaré sobre la cama como si fuera un montón de arpillera. Esta mañana ha llegado un barco que transportaba hierro de Lisboa y el inspector del puerto lo ha revisado con lupa junto con sus 3 asistentes, pero no ha encontrado nada. Divisó la botella de coñac sobre la mesa, se sirvió medio vaso y se lo bebió como si fuera agua, dando tragos largos. Observé boquiabierta aquella actuación. Solo la exclamación de Jamie consiguió distraerme del espectáculo. ¿Viruela?, preguntó Jamie. Sí, respondió Murtagh, entre sorbo y sorbo. Viruela. Volvió a alzar el vaso y siguió bebiendo. Viruela, murmuró Jamie, para sí con preocupación. Viruela. Lentamente le fue cambiando el semblante y la arruga cervical que tenía entre las cejas desapareció. Adquirió una expresión meditativa y se reclinó en su silla con las manos entrelazadas detrás del cuello, mirando fijamente a Murtagh. Esbozó una ligera sonrisa. Murtagh observó el proceso con considerable escepticismo. ¿Se te ha ocurrido algo?, pregunté. Sí, respondió Jamie riendo suavemente. Tengo una idea. Se volvió hacia mí con una mirada maliciosa. ¿Tienes algo en tu cofre que pueda causar fiebre o que haga salir manchas en la piel? Pues sí, contesté lentamente mientras pensaba. Romero o cayena y naturalmente cáscara sagrada, que es laxante. ¿Por qué? Miró a Murtagh con una amplia sonrisa. Después, satisfecho con su idea, alborotó el pelo de su pariente de modo que le quedó de punta. Murtagh lo fulminó con la mirada. Escuchad, dijo Jamie, de modo inclinándose hacia nosotros con aire conspirador. ¿Qué pasaría si el barco del conde regresara de Portugal con viruela a bordo? Me quedé mirándolo. ¿Es que has perdido la cabeza?, pregunté educadamente. ¿Qué pasaría? Perdería el cargamento, dijo Murtagh. Lo quemarían o lo hundirían en el puerto, por ley. Sus pequeños ojos negros mostraron un destello de interés. ¿Y cómo te propones conseguirlo, muchacho? La alegría de Jamie disminuyó un poco, aunque le seguían brillando los ojos. Bueno, admitió, todavía no tengo un plan definido, pero no está mal para empezar. Tras varios días de discusión e investigación, el plan por fin quedó concluido. Buscamos un sustituto para la cáscara sagrada debido a que los efectos de esta eran demasiado fuertes, y lo encontré entre las hierbas del maestro Raymond. Armado con una bolsa llena de una mezcla de esencia de romero, jugo de ortiga y raíz de rubia, Murtagh partiría para Lisboa aquel mismo fin de semana, y conversando con los marineros de las tabernas, procuraría averiguar el paradero del barco del conde de Saint-Germain. Intentaría conseguir un pasaje en él y nos enviaría un mensaje con el nombre de la embarcación y la fecha de partida. No, es muy común, respondió Jamie cuando le pregunté si al capitán no le parecería rara esa conducta. Casi todos los buques de carga llevan pasajeros, los que caben entre una y otra cubierta. Además, Murtagh tendrá suficiente dinero para ser bien recibido a bordo, aunque tenga que darle el camarote del capitán.
Con un gesto de advertencia se dirigió a Murtagh. Y consigue un camarote, ¿me oyes? No importa lo que cueste. Vas a necesitar intimidad para tomar las hierbas y no queremos arriesgarnos a que te descubran si no tienes más que una hamaca. Examinó a su padrino. ¿Tienes una chaqueta decente? Si vas como un mendigo, te echarán por la borda antes de descubrir lo que llevas en el morral. Dijo Murtagh. Por lo general hablaba poco, pero lo que decía era sensato y oportuno. ¿Cuándo tengo que tomar las hierbas? Quiso saber. Saqué la hoja de papel sobre la que había escrito las instrucciones y las dosis. Debes tomar 2 cucharadas colmadas de esencia de rubia, que es esta. Toqué un frasco transparente lleno de un líquido rosáceo, 4 horas antes del momento en que quieras que aparezcan los primeros síntomas. Toma otra cucharada cada 2 horas después de la primera dosis, pues no sabemos cuánto tiempo te durará el efecto. Le entregué la segunda botella de vidrio verde y llena de un licor negro púrpura. Esto es esencia de hojas de romero. Su acción es más rápida. Tienes que beber alrededor de 1/4 de botella media hora antes de dejarte ver. A la media hora empezarás a ponerte rojo. El efecto desaparece enseguida, así que tendrás que tomar más en cuanto puedas hacerlo sin que nadie te vea. Saqué otro frasco más pequeño de mi botiquín. Una vez que la fiebre esté bien avanzada, te frotas los brazos y el rostro con el jugo de ortiga para que te salgan ampollas. ¿Quieres guardar las instrucciones? Murtagh sacudió la cabeza decididamente. No, lo recordaré. Es más fácil que me descubran con el papel encima que olvidar cuánto tomar. Se volvió hacia Jamie. ¿Esperarás el barco en Orvieto?, le preguntó. Sí, hará una parada allí, como todos los barcos que transportan vinos, para aprovisionarse de agua fresca. Si no hace la parada, entonces, se encogió de hombros, alquilaré un barco y trataré de alcanzaros. Lo importante es hacerlo antes de que llegue a Le Havre, mejor todavía en algún puerto español. No pienso pasar más tiempo del necesario a bordo, señaló con la barbilla el frasco que Murtagh tenía en la mano. Es mejor que no te lo tomes hasta que me veas a bordo. Sus testigos, el capitán. Sin testigos, el capitán puede deshacerse de ti en cualquier momento. Murtagh gruñó. Mejor será que no lo intente, respondió con ironía mientras tocaba la punta de la daga. Jamie frunció el entrecejo. No olvides que se supone que tienes viruela. Con suerte tendrán miedo de tocarte, pero por si acaso, espera a tenerme cerca y a que estemos en alta mar. Miré a uno y a otro. El plan era bastante complicado, pero podía resultar. Si el capitán del barco creía que uno de sus pasajeros tenía viruela, no se dirigía a Le Havre, donde las autoridades sanitarias destruirían su carga. Entre volver a Lisboa y perder su ganancia en la travesía, o regresar a Orvieto y perder 2 semanas mientras enviaba la noticia a París, y vender su cargamento al acaudalado mercader escocés que acababa de subir a bordo, no dudaría en decidirse por esta última opción. Lo que hiciera el presunto enfermo resultaría crucial en la farsa. Jamie se ofreció como voluntario para probar las hierbas y funcionaron a la perfección con él. Su piel se puso roja en minutos y el jugo de ortiga le levantó unas ampollas que harían creer a un médico de a bordo o a un capitán desesperado que era viruela. Y por si había alguna duda, la orina coloreada por la rubia ofrecería la ilusión de un hombre que orina sangre al tener los riñones atacados por la viruela. «Dios mío», exclamó Jamie, sorprendido ante la primera demostración del efecto de la hierba. «Muy bien», dije, mirando la vasililla de porcelana y sus contenidos carmesíes por encima de su hombro. «Mejor de lo que esperaba». «¿Ah, sí? ¿Y cuánto tarda en irse el efecto?», preguntó Jamie, que parecía algo nervioso. «Algunas horas, creo», respondí. «¿Por qué? ¿Te sientes extraño?» «No exactamente», dijo frotándose. «Me pica un poco». «Eso no se debe a la hierba», dijo Murtagh.
Es la condición natural de un muchacho de tu edad. Jamie sonrió a su padrino. ¿Aún recuerdas esa época? Eso fue mucho antes de que nacieras o pensaran siquiera en concebirte, respondió, meneando la cabeza. El hombrecillo guardó los frascos en su mochila, envolviendo metódicamente cada uno en un trozo de cuero blando para evitar que se rompieran. Tan pronto como pueda, enviaré un mensaje con el nombre del barco y su fecha de partida. Te veo dentro de un mes a bordo. ¿Tendrás tiempo de reunir el dinero? Jamie asintió. Sí, imagino que lo tendré la semana que viene. Aunque el negocio de Jaed había prosperado bajo la dirección de Jamie, las reservas no eran suficientes para adquirir cargas completas de Oporto y al mismo tiempo cumplir todos los compromisos de la casa Fraser. No obstante, las partidas de ajedrez habían dado sus frutos y Monsieur Duvernet dijo, hijo, prominente banquero, había garantizado un préstamo considerable al amigo de su padre. Es una pena que no podamos traer el Oporto a París, comentó Jamie. Pero Saint-Germain nos descubriría. Creo que será mejor que lo vendamos a algún mercader en España. Conozco al hombre indicado en Bilbao. La ganancia será mucho menor que en Francia y los impuestos son más altos. Pero no se puede tener todo, ¿no? Me conformaré con que podamos devolverle el préstamo a Duvernet, dije. Y hablando de préstamos, ¿qué va a hacer Mancetti con el préstamo que le hizo a Carlos Estuardo? Puede esperar sentado por él, dijo Jamie alegremente, y de paso arruinar la reputación de los Estuardo con todos los banqueros del continente. No parece muy justo para el pobre Mancetti, observé. No, pero no se puede hacer una tortilla sin cascar huevos, como dice mi abuela. Si no tienes abuela, señalé. No, admitió, pero si la tuviera, lo diría. De repente se puso serio. Tampoco es muy justo para los Estuardo. De hecho, si algún jacobita se enterara de lo que estoy haciendo, supongo que me consideraría un traidor y tendría toda la razón. Se frotó la frente y movió la cabeza. Pude ver la seriedad que ocultaban sus bromas. No tengo otra opción. Si tienes razón en lo que va a suceder y lo he puesto todo en riesgo por ello, debo elegir entre las aspiraciones de Carlos Estuardo y la vida de muchos escoceses. No siento ninguna simpatía por el rey Jorge. ¿Cómo iba a sentirla si mi cabeza tiene precio? Pero no veo otra salida. Frunció el entrecejo y se pasó una mano por el pelo, como hacía siempre que pensaba o se enfadaba. Si existiera alguna posibilidad de que Carlos triunfara, sí, sería diferente. Me arriesgaría por una buena causa. Pero según tu historia, él no va a triunfar. Y ahora que lo conozco, debo admitir que es muy probable que tengas razón. Mi pueblo y mi familia están en peligro, y si el precio de sus vidas es el dinero de un banquero, bueno, no parece un sacrificio mayor que el de mi propio honor. Se encogió de hombros, fingiendo desesperación. He pasado de robar el correo del príncipe a robar bancos y a convertirme en un pirata de alta mar. No tengo alternativa. Permaneció en silencio un momento, mirándose las manos entrelazadas sobre el escritorio. Después alzó la cabeza y me sonrió. De pequeño siempre quise ser pirata, dijo. Lástima que no pueda usar un sable. Estaba en la cama, con la cabeza y los hombros recostados sobre la almohada y las manos ligeramente entrelazadas sobre el estómago, pensando. Desde la primera alarma había tenido muy pocas hemorragias y ya me sentía bien. Sin embargo, cualquier hemorragia en aquella fase del embarazo era motivo de alarma. Me pregunté, ¿qué pasaría si se producía una emergencia mientras Jamie viajaba a España? Pero no ganaba nada con preocuparme. Él tenía que irse. Había demasiado en juego en aquella carga de vino como para dejar que ningún asunto personal interfiriera.
y si todo iba bien, estaría de regreso mucho antes de que el niño naciera. Dada la situación, había que dejar de lado todo problema personal, supusiera un peligro o no. Carlos, incapaz de contener su alegría, le había confiado a Jamie que pronto iba a necesitar 2 barcos o más, y le había pedido consejos sobre cañones de cubierta. En las cartas más recientes que enviaba a su padre desde Roma, se percibía cierto tono de duda. Con su agudo olfato político típico de los Borbones, Jacobo Estuardo sospechaba algo, pero aún no conocía las intenciones de su hijo. Jamie, sumergido hasta las cejas en cartas decodificadas, creía probable que Felipe de España todavía no le hubiera mencionado las insinuaciones de Carlos o el interés del Papa, pero Jacobo tenía sus propios espías. Al cabo de un rato, percibí cierto cambio en la actitud de Jamie. Lo miré y vi que pese a que todavía tenía un libro abierto sobre las rodillas, había dejado de pasar las páginas y de mirarlas. Tenía los ojos fijos en mí, o para ser más explícita, en el punto donde se abría la bata, varios centímetros más abajo de lo que recomendaba la decencia, aunque la decencia no parecía necesaria en la cama con mi propio marido. Tenía la mirada abstraída, con un azul profundo de añoranza, y me di cuenta de que aunque socialmente no era requerida, dada mi situación actual, no nos quedaba otro remedio que mantener la decencia. Claro que existían alternativas. Al ver que lo estaba mirando, Jamie se ruborizó ligeramente y se apresuró a mostrarse exageradamente interesado en su libro. Giré y apoyé una mano en su muslo. ¿Te gusta el libro?, pregunté acariciándolo. Pues sí. El rubor aumentó, pero no apartó los ojos de la página. Sonriendo, deslicé la mano bajo las sábanas. Jamie dejó caer el libro. «Sassenach», exclamó, «sabes que no puedes». «No», respondí, «pero tú sí puedes. O mejor dicho, puedo hacerlo por ti». Tomó mi mano con firmeza y me la devolvió. «No, Sassenach, no sería correcto». «Ah, ¿no?», dije sorprendida. «¿Y por qué no?». Se retorció incómodo, evitando mi mirada. «Pues no me parece bien, Sassenach. Aceptar el placer que me das sin poder darte nada a cambio. No me sentiría bien, eso es todo». Me eché a reír apoyando la cabeza sobre su muslo. «Jamie, eres demasiado bueno». «No soy bueno», dijo, indignado, «pero no soy tan egoísta». «Claire, estate quieta». «¿Tenías planeado esperar muchos meses más?», pregunté sin detenerme. «Podría hacerlo», dijo, «con toda la dignidad posible dadas las circunstancias. Esperé 22 años y puedo». «No, no puedes», dije, mientras apartaba los edredones y admiraba la forma bien visible bajo su camisón. La toqué y se movió un poco hacia mi mano. Fueran cuales fueran los planes de Dios, los planes que Dios tenía reservados para ti, Jamie Fraser, ser monje no era uno de ellos. Con mano segura levanté la camisa. «Pero», comenzó. «2 contra 1», dije agachándome, «has perdido». Jamie trabajó mucho durante los días siguientes, preparando el negocio para que funcionara solo durante su ausencia. Sin embargo, siempre encontraba tiempo para sentarse conmigo un rato después del almuerzo. Un día recibimos una visita. Las visitas no eran excepcionales. Luis venía a menudo para charlar sobre el embarazo y añorar el amor perdido.
aunque yo creía que ella disfrutaba más teniendo a Carlos como objeto de noble renuncia que como amante. Me había prometido unos dulces turcos y tenía ganas de ver su rosada carita redonda aparecer por la puerta. Sin embargo, para mi sorpresa, se trataba de Monsieur Forest. Magnus lo guió hasta la salita y le retiró el sombrero y la capa con una reverencia que rayaba la superstición. Jamie se sorprendió, pero se puso de pie para saludar al verdugo y ofrecerle una bebida. Como regla general, no bebo alcohol, respondió Monsieur Forest. Pero no quiero desairar a mi estimada colega. Se inclinó ceremoniosamente hacia el sofá en el que estaba recostada. Espero que se encuentre bien, Madame Fraser. Sí, respondí cautelosa. Gracias. Me pregunté cuál era el motivo de su visita, a pesar de que Monsieur Forest gozaba de cierto prestigio y buenos ingresos por su trabajo. No creía probable que lo invitaran a cenar muy a menudo. ¿Tendrían vida social los verdugos? Atravesó la habitación y depositó un paquetito junto a mí, como un buitre que trae la cena a sus polluelos. Al recordar el fluido de hombres ahorcados, tomé el paquetito y lo sopesé. Era ligero y tenía un aroma astringente. Un pequeño recuerdo de la madre Hildegard, explicó. Tengo entendido que es el remedio preferido por le maîtresse sage-femme. También le ha escrito las instrucciones para su uso. Sacó una nota doblada y sellada de su bolsillo interior y me la entregó. Olí el paquete, hojas de frambuesa y saxífraga y otro ingrediente que no reconocí. Esperaba que la madre Hildegard hubiera incluido también la lista de ingredientes. Por favor, dele las gracias a la madre Hildegard de mi parte. ¿Cómo están todos en el hospital? Echaba mucho de menos mi trabajo, a las monjas y a los practicantes médicos. Charlamos un rato sobre el hospital y el personal. Jamie contribuía con algún comentario ocasional, pero normalmente escuchaba con una sonrisa cortés. Y cuando la cuestión se tornaba clínica, hundía la nariz en su copa de vino. Qué pena, dije cuando Monsieur Forest me habló de la cura de una clavícula rota. Nunca lo he visto hacer. Echo de menos la cirugía. Yo también la echaré de menos, dijo él, tomando un pequeño sorbo. Su copa seguía prácticamente llena. Al parecer no había mentido al decir que apenas bebía. ¿Se va usted de París?, preguntó Jamie, sorprendido. Monsieur Forest se encogió de hombros y los pliegues de su larga chaqueta susurraron como si fueran plumas. Solo por un tiempo, aseguró, unos 2 meses. De hecho, inclinó la cabeza hacia mí otra vez. Esa es la principal razón de mi visita. ¿Ah, sí? Sí. Verá, tengo que viajar a Inglaterra y he pensado que si lo desea me resultaría muy sencillo llevar un mensaje. Es decir, si hay alguien con quien desee comunicarse, añadió con su precisión habitual. Echó un vistazo a Jamie, cuya expresión había cambiado de educado interés a una máscara sonriente que ocultaba todo pensamiento. Un extraño no habría notado la diferencia, pero yo sí. No, dije, no tengo amigos ni parientes en Inglaterra. He perdido el contacto desde que enviudé. Sentí una pequeña punzada de pena al referirme así a Frank, pero la reprimí. Si mi respuesta sorprendió a Monsieur Forest, no lo demostró. Se limitó a asentir y dejó a un lado su copa de vino a medio beber. Ya veo, entonces es usted muy afortunada al tener amigos aquí. Su voz pareció contener una advertencia de algún tipo, pero no me miró mientras se inclinaba para arreglarse la media antes de levantarse. La visitaré a mi regreso. Espero que para entonces ya se haya recuperado. ¿Cuál es el motivo de su viaje a Inglaterra, monsieur?, preguntó Jamie bruscamente. Monsieur Forest
se volvió hacia él con una leve sonrisa, inclinó la cabeza con los ojos brillantes y una vez más me pareció un pájaro enorme. Pero no un cuervo negro como antes, sino un ave de rapiña. ¿Y cuál podría ser el motivo para un hombre de mi profesión, Monsieur Fraser?, inquirió. He sido contratado para desempeñar mis obligaciones usuales en Smithfield. Será una ocasión importante, dijo Jamie. Quiero decir, para que convoquen a una persona de su capacidad. Sus ojos estaban alerta, aunque su expresión no reflejaba otra cosa que un amable interés. Los ojos de Monsieur Forest brillaron aún más. Se puso en pie lentamente, mirando a Jamie, que estaba sentado cerca de la ventana. Es verdad, Monsieur Fraser, dijo, porque se trata de una capacidad, no le quepa la menor duda. Ahorcar a un hombre. Cualquiera puede hacerlo. Para romper un cuello limpiamente de un solo tirón, se requieren ciertos de cálculos en cuanto a peso y caída y una cierta experiencia en la colocación de la cuerda. Pero para combinar estos métodos, para ejecutar adecuadamente la sentencia de muerte de un traidor, se requiere muchísima capacidad. Sentí que la boca se me secaba de repente. ¿La sentencia de un traidor? Dije sin ganas de oír la respuesta. Ahorcar, destripar y descuartizar, resumió Jamie. Eso quiere decir, Monsieur Forest. El verdugo asintió. Jamie se puso en pie, pero contra su voluntad, para enfrentarse al demacrado visitante vestido de negro. Era casi de la misma estatura y podían mirarse a los ojos sin dificultad. Monsieur Forest dio un paso hacia Jamie con una expresión súbitamente abstraída, como si fuera a hacer una demostración de algún argumento médico. En efecto, esa es la sentencia para un traidor. Primero debe ser ahorcado, como bien dicen, pero no del todo, para que el cuello no se rompa ni se aplaste la tráquea. El resultado deseado no es la sofocación, ¿entiende? Oh, sí, entiendo. La voz de Jamie era casi burlona. Lo observé con sorpresa. ¿De veras, monsieur? Monsieur Forest sonrió, pero continuó sin aguardar respuesta. Es cuestión de tiempo. Se juzga por los ojos. La sangre oscurece el rostro casi de inmediato, más rápido si el reo es de cutis blanco. Y en el transcurso de la asfixia, la lengua sale por la boca. Por supuesto, eso es lo que más le gusta a la multitud, además de los ojos saltones. Sin embargo, es preciso buscar las marcas coloradas en las comisuras de los ojos cuando explotan las pequeñas arterias. Cuando eso sucede, enseguida debe darse la orden para que el sujeto sea descolgado. Se requiere un asistente de confianza, ¿comprende? Se giró para incluirme en esta macabra conversación y yo asentí. Entonces, continuó volviéndose hacia Jamie, debe administrarse un estimulante para revivir al sujeto mientras se le quita la camisa. Es preciso insistir en que el reo sea vestido con una camisa abierta por delante, pues con frecuencia resulta difícil sacarla por la cabeza. Con un dedo largo y delgado señaló el botón del medio de la camisa de Jamie, sin llegar a tocar el lino recién almidonado. Supongo que sí, dijo Jamie. Monsieur Forest retiró el dedo, asintiendo aprobadoramente ante aquella prueba de su comprensión. Sí. El asistente habrá encendido el fuego de antemano. Esta tarea está por debajo de la dignidad del verdugo. Enseguida le llega el turno al cuchillo. Hubo un silencio mortal en la habitación. El rostro de Jamie era aún inescrutable, pero vi una huella de sudor en su cuello. Aquí es donde se requiere la mayor capacidad, explicó Monsieur Forest. Debe trabajarse con rapidez, pues el sujeto no debe expirar antes de que se haya terminado. Mezclando una dosis de vasoconstrictor con el estimulante, se consigue un momento de gracia, pero no muy largo. Al ver un abrecartas de plata sobre la mesa, cruzó hasta él y lo cogió.
Lo sostuvo con la mano, envolviendo el mango y el índice apoyado en el filo, apuntando hacia la brillante mesa de nogal. Así, dijo, casi como si estuviera soñando, en la base de la clavícula, y rápido, hasta la ingle. En la mayoría de los casos enseguida puede verse el hueso. Otra vez, y el abrecartas centelleó a un lado y otro, rápido y delicado como el vuelo en zigzag de un colibrí siguiendo el arco de las costillas. No debe cortarse con profundidad, pues no se desea dañar el saco que contiene las entrañas. Sin embargo, debe cortarse piel, grasa y músculo, y hacerlo de un solo corte. Esto, dijo con satisfacción, observando su propio reflejo sobre la mesa, es arte. Apoyó el cuchillo sobre la mesa y se volvió hacia Jamie. Este se encogió de hombros. Después, todo es cuestión de rapidez y un poco de destreza, pero si se ha procedido con exactitud en el método, se presentarán pocas dificultades. Las entrañas están dentro de una membrana que se parece a una bolsa. Si no se ha roto por accidente, es un asunto simple que requiere un poco de fuerza, para meter las manos debajo de la capa muscular y extraer toda la masa. Un corte rápido en el estómago y en el ano y las entrañas pueden ser arrojadas al fuego. Ahora bien, alzó un dedo admonitorio, si se ha procedido con rapidez y delicadeza, aún se dispone de un momento, pues todavía no se ha cortado ninguna arteria importante. Sentí que me caía, a pesar de estar sentada. Sin duda mi rostro estaba tan blanco como el de Jamie. Este, a pesar de su palidez, sonrió cortésmente. ¿Así que el sujeto puede vivir un rato más? Me vi, monsieur. Los ojos brillantes del verdugo observaron el poderoso cuerpo de Jamie, calculando el ancho de hombros y las piernas musculosas. Los efectos de semejante situación son impredecibles, pero he visto vivir a un hombre fuerte más de un cuarto de hora en ese estado. Me imagino que al sujeto se le hace mucho más largo, comentó Jamie con voz seca. El verdugo no pareció oírlo. Volvió a alzar el abrecartas y a blandirlo mientras hablaba. A medida que se aproxima la muerte, debe meterse la mano en la cavidad del cuerpo para extraer el corazón. Aquí, una vez más, se requiere capacidad. Sin el apoyo de las vísceras, el corazón se mueve y sorprendentemente suele estar mucho más arriba de lo normal. Además, es muy resbaladizo. Restregó la mano en el faldón de su chaqueta a modo de pantomima. Pero lo más difícil es cortar con rapidez las grandes arterias que hay por encima, de modo que el órgano puede ser extraído latiendo todavía. Hay que complacer a la multitud, explicó. Es una diferencia muy grande en cuanto a la remuneración. El resto, encogió un hombro delgado, despectivo, mera carnicería. Una vez que se extingue la vida, no es necesaria ninguna habilidad. No, supongo que no, dije débilmente. Pero qué pálida que está, madame. La he entretenido demasiado tiempo con esta tediosa conversación, exclamó. Me tomó la mano y resistí el impulso de apartarla. Su mano estaba fría, pero la calidez de sus labios, al rozar su boca ligeramente sobre mi mano, fue tan inesperada que, sorprendida, yo misma la apreté. Me dio un apretón imperceptible y se volvió para inclinarse formalmente ante Jamie. Debo irme, Monsieur Fraser. Espero que volvamos a vernos en las mismas agradables circunstancias de hoy. Las miradas de los dos hombres se cruzaron un segundo. Entonces Monsieur Forest pareció recordar el abrecartas que aún sostenía en la mano. Con una exclamación de sorpresa se lo entregó a Jamie. Este arqueó una ceja y lo tomó con delicadeza por la punta. Bon voyage, Monsieur Forest, dijo con una sonrisa irónica. Y gracias por su instructiva visita. Insistió en acompañarlo a la puerta.
Al quedarme a solas, me levanté y fui a la ventana. Y permanecí allí, respirando profundamente hasta que el carruaje oscuro desapareció por la esquina de Rigumbosch. La puerta se abrió detrás de mí, y cuando entró Jamie, todavía tenía el abrecartas en la mano. Cruzó hasta el enorme jarrón rosa que había cerca de la chimenea y lo echó en su interior con un sonido metálico. Después se volvió a mí haciendo todo lo posible para sonreír. Bueno, como advertencia ha sido muy efectiva. Me estremecí ligeramente. ¿Eso ha sido? ¿Quién crees que lo ha enviado?, preguntó Jamie. ¿La madre Hildegard? Supongo que sí. Ella me lo advirtió la noche que desciframos la música. Dijo que lo que hacías era muy peligroso. Hasta la visita del verdugo no había sido realmente consciente de lo peligroso que era. Hacía tiempo que no sufría náuseas por la mañana, pero ahora me sentía indispuesta. Si algún jacobita se enterara de lo que ha estado haciendo, supongo que sería considerado un traidor. ¿Y qué harían si lo descubrieran? Para todo el mundo, Jamie era un jacobita fiel. Bajo esa máscara visitaba a Carlos. Invitaba al conde Marichal a cenar y visitaba la corte. Y hasta entonces se las había ingeniado bastante bien entre las partidas de ajedrez, las visitas a las tabernas y las borracheras, para socavar la causa de los Estuardo a la vez que parecía apoyarla. Aparte de nosotros dos, solo Murtagh sabía que queríamos sofocar un alzamiento de los Estuardo, y ni siquiera él sabía por qué, simplemente obedecía a su jefe. Mientras viviéramos en Francia era necesario mentir, pero esa misma mentira convertiría a Jamie en traidor si alguna vez volviera a pisar suelo inglés. Por supuesto, lo sabía, pero en mi ignorancia pensé que había poca diferencia entre ser ahorcado por proscrito y ser ejecutado como traidor. La visita de Monsieur Forest se había encargado de aclararlo. «Te lo tomás con mucha calma», observé. El corazón todavía me latía con fuerza y tenía las manos frías, pero sudorosas. Las restregué sobre la falda y las metí entre las rodillas para calentarlas. Jamie se encogió de hombros y me dedicó una sonrisa torcida. «Bien, hay muchísimas maneras desagradables de morir, y no me gustaría que una de ellas fuera la mía. Pero la pregunta es, ¿estoy tan asustado como para abandonar lo que estoy haciendo?» Se sentó a mi lado en el sofá y me tomó una mano entre las suyas. Tenía las palmas cálidas. Su robusta presencia me resultó confortante. «Lo estuve pensando, Sassenach, durante las semanas que pasé en la abadía, curándome. Y de nuevo cuando llegamos a París. Y otra vez cuando conocí a Carlos Estuardo». Negó con la cabeza, inclinándola sobre nuestras manos entrelazadas. «Sí, puedo imaginarme en el cadalso. Vi la horca en Wentworth. ¿Te conté?» «No, no me lo habías contado». Jamie asintió con la mirada perdida en el recuerdo. A los que estábamos en la celda de los condenados nos hicieron marchar por el patio y nos hicieron detenernos en fila sobre las piedras para observar una ejecución. Aquel día ahorcaron a 6 hombres a los que conocía. Yo observé a cada uno ascender los 2 escalones y quedarse en pie con las manos atadas a la espalda, mirando hacia el patio mientras le colocaban la soga al cuello. En aquel momento me pregunté, ¿cómo reaccionaría cuando me llegara el turno de subir las escaleras? ¿Lloraría y rezaría como John Sutter? ¿O podría permanecer erguido como Willie McLeod, que le sonrió a un amigo que lo miraba desde el patio? Movió la cabeza de repente como un perro sacudiéndose gotas de agua y me sonrió con tristeza. De todos modos, Monsieur Forest no me ha contado nada que no supiera. Pero es demasiado tarde, no Dame.
Apoyó una mano sobre la mía. Sí, tengo miedo. Pero si no me voy a echar atrás por la posibilidad de volver a casa y a la libertad. Tampoco me voy a echar atrás por miedo. No, Modane, es demasiado tarde. Capítulo 24. Bois de Boloña. La visita de Monsieur Forest resultó ser la primera de una serie de visitas inusuales. «Hay un italiano abajo, madame», dijo Magnus. «No ha querido dar su nombre». Hizo una mueca de congoja. Supuse que, aunque no había querido darle el nombre, había estado más que dispuesto a proporcionarle algunos detalles. Eso, sumado a la designación de italiano, fue suficiente para darme una pista de la identidad de la visita. Y fue poca mi sorpresa al entrar en la sala y encontrarme con Carlos Estuardo, que esperaba junto a la ventana. Se giró al oírme entrar, con el sombrero en las manos. Pareció sorprendido de verme, abrió la boca durante un instante, pero después se controló e hizo una reverencia a modo de saludo. «Milord Brog Tuareg, ¿no se encuentra en casa?», inquirió. Alzó las cejas con disgusto. «No, no está», dije. «¿Quiere un refresco, Alteza?». Miró con interés el salón fastuosamente decorado, pero negó con la cabeza. Por lo que yo sabía, solo había estado en la casa una vez, cuando llegó por los tejados después de ese encuentro con Luis. Ni Carlo ni Jamie habían considerado apropiado que lo invitáramos a las cenas que ofrecíamos. Sin el reconocimiento oficial de Luis, la nobleza francesa lo despreciaba. «No, se lo agradezco, madame. No me quedaré. Mi sirviente aguarda afuera y tengo un largo viaje hasta mi casa. Solo quería hacerle una petición a mi amigo James». «Bien, estoy segura de que mi marido estaría encantado de servirle, en la medida de lo posible», respondí con cautela, preguntándome de qué se trataría. Un préstamo, probablemente. Las actividades de Fergus habían descubierto una cantidad de cartas apremiantes de sastres, zapateros y otros acreedores. Carlos sonrió y su expresión se tornó dulce. «Lo sé, no tengo palabras para expresar cuánto estimo la devoción de su marido. Su lealtad me reconforta en la soledad de mis circunstancias actuales». «Oh», dije, «no pido nada complicado», me aseguró. «Es solo que acabo de hacer una pequeña inversión. Un cargamento de Oporto embotellado. ¿De veras? ¡Qué interesante!». Murtagh había partido rumbo a Lisboa aquella mañana con el jugo de ortiga y la raíz de rubia en el morral. Es algo pequeño. Carlos volteó una de sus distinguidas manos, menospreciando la inversión de cada céntimo que había logrado que le prestara. «Pero deseo que mi amigo James se encargue de recibir el cargamento cuando llegue. No es apropiado, ¿sabe?». Entonces enderezó los hombros y elevó ligeramente la nariz de manera inconsciente. «Que una persona como yo se ocupe del comercio». «Sí, lo entiendo perfectamente», dije, mordiéndome el labio. Me intrigó saber si había expresado este punto de vista a su socio, Saint-Germain, quien sin duda tenía al joven pretendiente del trono escocés como una persona de menor importancia que cualquiera de los nobles franceses. Estos no dudaban en ocuparse del comercio cada vez que se ofrecía la oportunidad de obtener ganancias. «¿Su Alteza está solo en esta empresa?», pregunté con inocencia. Frunció el entrecejo. «No, tengo un socio, pero es francés. Prefiero confiar mis ganancias a un compatriota. Además», añadió, «sé que mi querido James es un mercader muy astuto y competente. Es posible que pueda aumentar mis ganancias mediante una buena venta». Supuse que fuera quien fuese la persona que le había hablado de la capacidad de Jamie, no se había molestado en añadir que tal vez no hubiese mercader de vinos en todo país a quien Saint-Germain odiase más.
Sin embargo, si el plan funcionaba, sería un detalle sin importancia. Y si no resulta, era posible que Saint-Germain resolviera todos nuestros problemas estrangulando a Carlos Estuardo cuando descubriera que éste había contratado la entrega de la mitad de su exclusivo oporto de Gostos a su más odiado rival. Estoy segura de que mi marido colocará la mercancía con el máximo beneficio de todos los involucrados, dije. Me dio las gracias gentilmente, tal y como haría un príncipe que acepta el servicio de un leal súbdito. Hizo una reverencia, me besó la mano con gentileza y partió, sin dejar de expresar su gratitud a Jamie. Magnus, nada impresionado ante la visita real, cerró la puerta. Cuando Jamie volvió yo ya dormía, pero por la mañana le conté la visita de Carlos y su petición. «¡Demonios! ¿Se lo contará al conde?», se preguntó. Tras asegurar la salud de sus intestinos comiéndose rápidamente un plato de gachas, procedió a completar su desayuno francés con bollitos de mantequilla y una taza de chocolate humeante. Mientras saboreaba su chocolate, sonrió al imaginarse cuál sería la reacción del conde. Supongo que será delito de lesa majestad golpear con un martillo a un príncipe exiliado. Si no, espero que su Alteza tenga a Sheridan o a Valhaldi cerca cuando Saint-Germain se entere. No pudimos seguir especulando, pues de repente se oyeron voces en el vestíbulo. Un momento después apareció Magnus en la puerta con una nota sobre la bandeja de plata. «Disculpe, milord», dijo. «El portador de esta nota me ha pedido que se la trajera enseguida». Jamie alzó las cejas y tomó la nota de la bandeja. La abrió y la leyó. «Maldita sea», exclamó disgustado. «¿Qué sucede?», pregunté. «¿Ya tenemos noticias de Murtagh?». Negó con la cabeza. «No, es del capataz de la bodega». «¿Hay problemas en los muelles?». Una rara mezcla de emociones se reflejó en el rostro de Jamie. Impaciencia y malicia. «Bueno, no precisamente. Parece que se ha metido en un lío en un burdel. Humildemente me pide perdón», hizo un gesto irónico ante la nota, «pero espera que vaya a ayudarlo. En otras palabras», dijo arrugando la servilleta mientras se incorporaba, «me pregunta si podría pagar su deuda». «¿Lo harás?», pregunté divertida. Soltó un bufido y se quitó las migas del regazo. «Supongo que tendré que hacerlo, a menos que quiera supervisar la bodega yo mismo, y no tengo tiempo». Frunció el ceño mientras repasaba mentalmente su orden del día. Esa tarea lo tendría ocupado y, entre tanto, lo esperaban pedidos sobre su escritorio, capitanes en los muelles y barriles en la bodega. «Será mejor que Fergus venga conmigo para llevar mensajes», dijo resignado. «Tal vez pueda ir a Montmartre con una carta, si no tengo tiempo». «Un corazón noble vale más que cualquier título», dije a Jamie al verlo junto a su escritorio hojeando un montón de papeles. «¿Ah, sí? ¿Y quién opina eso?» «Don Alfred Tennyson, creo», dije. «Creo que todavía no ha nacido, pero es poeta. El tío Lamb tenía un libro de poetas británicos famosos. También había un poema de Burns que recuerdo. Es escocés», explicó. Dije: «La libertad y el whisky van juntos». Jamie soltó un bufido. «No sé si es poeta, pero sin duda es escocés». Sonrió y se inclinó para besarme la frente. «Volveré para el almuerzo, Modène. Cuídate». Terminé mi desayuno, así como la tostada de Jamie. Y después subí a mi dormitorio para mi siesta matutina. Desde la primera alarma había tenido pequeñas hemorragias, aunque solo 1 o 2 manchitas, y hacía semanas que no tenía nada. Sin embargo, permanecía echada el mayor tiempo posible y solo bajaba al salón para recibir visitas, o al comedor para comer con Jamie. Cuando bajé a comer encontré la mesa puesta para 1. «¿Milord todavía no ha venido?», pregunté. El anciano mayordomo negó con la cabeza. «No, milady». «Bueno, me imagino que volverá pronto. Asegúrate de que haya comida para cuando llegue».
Tenía demasiada hambre para esperar a Jamie. Las náuseas tendían a regresar si pasaba mucho tiempo sin comer. Después del almuerzo fui a acostarme otra vez. Como las relaciones conyugales se habían suspendido por el momento, no había mucho que hacer en la cama aparte de leer o dormir, de modo que practicaba con frecuencia ambas actividades. Dormir boca abajo era imposible, y dormir boca arriba era incómodo, pues hacía que el bebé se retorciera. Por lo tanto, me tumbaba de costado, curvándome sobre mi creciente abdomen, como una gamba de cóctel alrededor de una aceituna. Raramente lograba dormir profundamente, en cambio dormitaba, permitiendo que mi mente se dejara llevar por los suaves movimientos del bebé. En algún momento de mi sueño, me pareció sentir que Jamie estaba cerca de mí. Pero cuando abrí los ojos la habitación estaba vacía y los cerré otra vez, sosegada, como si yo también flotara, ingrávida, en un mar cálido. Hacia el final de la tarde, un suave golpe en la puerta del dormitorio me despertó. Entre, dije, pestañeando mientras me despertaba. Era el mayordomo, Magnus, quien pidió disculpas y anunció más visitas. Es la princesa de Rohan, madame, dijo. Quería esperar hasta que se despertara, pero como también ha llegado Madame d'Harbanville, pensé que quizá... Está bien, Magnus, dije, luchando para enderezarme y bajando las piernas por un costado de la cama. Bajo enseguida. Me alegraba tener visitas. Habíamos dejado de organizar fiestas durante el último mes y echaba de menos el ajetreo y la conversación, por frívola que fuera. Luis venía con frecuencia y me contaba los últimos rumores de la corte, pero hacía tiempo que no veía a Mary d'Hammarville. Me pregunté qué la habría traído aquí. Bajé despacio. Mi aumento de peso hacía que me tambaleara a cada paso. La puerta de madera de la sala estaba cerrada, pero pude oír las voces con claridad. ¿Crees que ella lo sabrá? La pregunta era hecha en ese tono bajo que caracteriza los chismes más jugosos. Me llegó cuando estaba a punto de entrar en la salita. Me detuve en el umbral. Era María d'Harbanville quien había hablado. Bienvenida en todas partes debido a la buena posición de su anciano marido y muy sociable incluso para los estándares franceses. Mary oía todo lo que mereciera la pena oírse. ¿Saber qué?, preguntó Luis. Su voz aguda y fuerte tenía la perfecta confianza del aristócrata innato, a quien no le importa quién oye qué. Ah, ¿no te has enterado? Mary se le acercó como un gatito encantado de encontrar un nuevo ratón con el que jugar. ¡Por Dios! Claro, lo he oído hace apenas una hora. Y has corrido a contármelo, pensé. Fuera lo que fuese, pensé que sería mejor quedarme a escuchar la versión íntegra desde el vestíbulo. Es Lord Brock Tuareg, dijo Mary. No tenía necesidad de verla para imaginármela inclinándose con los ojos verdes, moviéndose de un lado a otro, disfrutando de la noticia. Esta misma mañana ha retado a duelo a un inglés, por una ramera. ¿Qué? El grito de sorpresa de Luis ahogó mi jadeo. Tuve que aferrarme a una mesita, pues pequeñas manchas negras flotaban ante mis ojos, mientras el mundo se desmoronaba. Sí, decía Mary. Jacques Vincent estaba presente y se lo ha contado a mi marido. Ha sido en un burdel que hay cerca de la lonja. Imagínate, ir a un burdel por la mañana. Algunos hombres son tan raros. De todos modos, Jacques estaba tomando una copa con Madame Elise, la administradora, cuando se ha oído un alarido horrible en la planta alta, seguido de golpes y gritos. Hizo una pausa para tomar aliento y provocar un efecto dramático y escuché el sonido de un líquido. Así pues, Jacques ha subido corriendo por las escaleras. Bueno, eso es lo que él dice, pero seguro que se ha escondido detrás del sofá, con lo cobarde que es. Después de más gritos y golpes, ha habido un terrible estrépito y un oficial inglés ha caído por los escalones.
a medio vestir sin peluca, trastabillando y golpeándose contra las paredes. ¿Y quién ha aparecido en la parte superior con aspecto de ángel vengador, sino nuestro Petit James? No, y yo que hubiera jurado que él nunca. Pero continúa, ¿qué ha sucedido después? Tras el sonido suave de una taza posada sobre su platillo, se oyó la voz entusiasmada de Mary, que había olvidado la discreción. El hombre ha llegado al pie de la escalera, se ha puesto en pie, se ha dado la vuelta y ha mirado a Lord Turagh. Jacques ha dicho que poseía un aplomo envidiable para alguien a quien acababan de tirar por las escaleras con las calzas desabrochadas. Ha sonreído, pero no ha sido una sonrisa de verdad, sino una de esas sonrisas desagradables, y ha dicho: no hay necesidad de violencia, Fraser. ¿No podrías haber esperado tu turno? Creía que quedabas satisfecho con lo que te daban en tu casa, aunque hay hombres que prefieren pagar por el placer. Luis lanzó una exclamación escandalizada. Es terrible, el muy canalla, pero por supuesto, milord Turagh no tiene la culpa. Percibí la tensión en su voz. La amistad estaba en conflicto con la necesidad de contar un chisme. No me sorprendió cuando ganó esta última. Milord Turagh no puede gozar de los favores de su esposa, pues está esperando un hijo, y el embarazo es difícil. Así que es comprensible que satisfaga sus necesidades en un burdel. ¿Qué otra cosa podría ser? Pero continúa, Mary. ¿Qué ha pasado después? Bien. Mary inhaló mientras se acercaba al punto culminante de la historia. Milord Turagh ha corrido escaleras abajo, ha tomado al inglés por el cuello y lo ha sacudido. Oh, sí, han sido necesarios 3 sirvientes para calmarlo. Un hombre tan grande, de aspecto tan feroz. ¿Y entonces qué? Bueno, Jacques ha contado que el inglés se ha sobresaltado un poco, pero después se ha enderezado y le ha dicho a milord Turagh: es la segunda vez que estás a punto de matarme. Tal vez algún día tengas éxito. Milord Turagh ha lanzado una maldición en ese terrible idioma escocés. Yo no entiendo ni una palabra, ¿y tú? Y después se ha deshecho de los hombres que lo retenían, le ha cruzado la cara a mano limpia. Luis se ha horrorizado ante semejante insulto y ha dicho: mañana al alba estarás muerto. Después se ha girado y ha vuelto a subir las escaleras y el inglés se ha marchado. John ha dicho que estaba muy pálido, y no me sorprende, imagínate, podía imaginármelo. ¿Se encuentra bien, madame? La voz de Magnus ahogó las exclamaciones de Luis. Extendí una mano buscando la suya y Magnus la tomó, apoyando la otra mano debajo de mi codo para sostenerme. No, no estoy bien. Por favor, díselo a las damas. Hice un gesto vago en dirección al salón. Por supuesto, madame. Enseguida. Ahora permítame que la acompañe a la alcoba. Por aquí, chère madame. Me condujo escaleras arriba susurrando palabras de consuelo. Me guió hasta la silla del dormitorio, donde me dejó después de prometerme que enviaría una criada para que me atendiera. No esperé ayuda. Pasado el primer momento de conmoción, me levanté y crucé la habitación hasta donde estaba mi botiquín, sobre el tocador. No creía que fuera a desmayarme, pero tenía una botella de amoníaco que quería tener a mano por si acaso. Abrí el botiquín y me quedé quieta, mirando fijamente el contenido. Por un momento mi mente se negó a registrar lo que veían mis ojos. Un pequeño cuadrado de papel blanco, cuidadosamente doblado entre las botellas multicolores. Noté, ausente, que los dedos me temblaban al tomarlo. Tuve que intentarlo varias veces antes de lograr abrirlo. Lo siento. Las palabras estaban escritas en negro y en mayúsculas, y las letras dispuestas cuidadosamente en el centro de la página, con la inicial J escrita con igual cuidado más abajo. Y debajo, 2 palabras más garabateadas con prisa, como una posdata desesperada. Debo hacerlo.
Debes hacerlo, susurré, y mis rodillas cedieron. Echada en el suelo con los paneles tallados del techo parpadeando tenuemente sobre mí, me encontré pensando que hasta entonces siempre había creído que la tendencia a desmayarse de las mujeres del siglo XVIII se debía a los corsés apretados. Pero no, se debía a la estupidez de los hombres de aquel siglo. Oí un grito de consternación desde algún lugar de la alcoba. Poco después unas manos serviciales me alzaron y sentí la suavidad del colchón de lana debajo de mí y compresas frescas con olor a vinagre sobre mi frente y mis muñecas. Pronto me recuperé, pero no tenía ganas de hablar. Aseguré a las criadas que me encontraba bien, las hice salir de la alcoba y volví a acostarme, tratando de pensar. Se trataba de Jonathan Randall, por supuesto, y Jamie había ido a matarlo. Ese era el único pensamiento que veía con claridad en medio del horror que llenaba mi mente. ¿Pero por qué? ¿Qué le había hecho romper su promesa? Tratando de organizar los sucesos relatados por Marie, a pesar de ser de tercera mano, pensé que tuvo que haber algo más que un encuentro inesperado. Yo conocía al capitán mucho más de lo que hubiese querido. Y si había algo de lo que estaba segura, era de que no había estado utilizando los servicios habituales de un burdel. El simple goce de una mujer no estaba en su naturaleza. Con lo que él disfrutaba y lo que necesitaba era ver en el otro dolor, miedo, humillación. Por supuesto, tales servicios también podían adquirirse, aunque a precio más alto. En l'Hôpital de Sange había visto suficiente para saber que existían L'Hôpital, cuya mercancía principal no se encontraba entre sus piernas, sino en los huesos fuertes cubiertos de frágil piel que se amorataba de inmediato y exhibía marcas de látigos y golpes. Y si Jamie, cuya piel blanca estaba marcada por los favores de Randall, había encontrado al capitán gozando de manera similar con una de las damas del establecimiento, eso, pensé, le habría hecho olvidar cualquier promesa o control de sí mismo. Jamie tenía una marca en su pecho izquierdo, justo debajo del pezón, un pequeño pliegue blanquecino donde él mismo se había extirpado la marca del sello candente que Jonathan Randall le había impreso. La misma ira que lo había llevado a sufrir una mutilación antes que llevar aquella marca vergonzosa, podía muy bien volver a aparecer para destruir a su autor y a su desafortunada progenie. Frank, dije, y mi mano izquierda se curvó involuntariamente sobre el brillo de mi alianza de oro. Dios mío, Frank. Para Jamie, Frank no era más que un fantasma, la remota posibilidad de refugio para mí en un poco probable caso de necesidad. Pero Frank era el hombre con el que yo había vivido, con el que había compartido el lecho y al que había abandonado para quedarme con Jamie Fraser. No puedo, susurré. El bebé se estiró y retorció perezosamente dentro de mí, ignorando mi angustia. No puedo permitírselo. La luz de la tarde había dejado paso a las sombras grisáceas de la oscuridad. La habitación parecía llena de la desesperación del fin del mundo. Mañana, al alba, estarás muerto. No tenía esperanza de encontrar a Jamie aquella noche. Sabía que no regresaría a la Rue Tremoulin, no habría dejado la nota si pensara volver. No podría permanecer a mi lado toda la noche, sabiendo lo que haría por la mañana. No, sin duda había buscado refugio en alguna posada a fin de prepararse en soledad para cumplir con el acto de justicia que había jurado. Creí conocer el sitio donde se llevaría a cabo el duelo. Con el recuerdo fresco de su primer duelo, Jamie se había rasurado el pelo a modo de preparación. Estaba segura de que también recurriría a su memoria para elegir el sitio donde se encontraría con su enemigo. El Bois de Boulogne, cerca del Sendero de los Siete Santos. Era un sitio popular para llevar a cabo duelos ilícitos,
pues la espesura evitaba que los participantes fueran vistos. Al alba, uno de sus sombreados senderos iba a ser testigo del encuentro entre Jamie Fraser y Jonathan Randall. Y yo. Me recosté en la cama sin desvestirme ni cubrir el vientre con las manos. Vi cómo se desvanecía la luz del crepúsculo y supe que no dormiría. Obtuve tanto consuelo como pude de los pequeños movimientos de mi habitante invisible, con el eco de las palabras de Jamie en mis oídos. Mañana, al alba, estarás muerto. El Bois de Boulogne era una zona del bosque casi virgen situado en el límite de París. Se decía que aún había tejos, zorros y lobos en sus profundidades, lo que no desalentaba a las parejas de enamorados que retozaban bajo las ramas de los árboles. Constituía una liberación del ruido y la suciedad mundanas, y su ubicación evitaba que se convirtieran en un patio de juego para la nobleza. Lo visitaban sobre todo los que vivían cerca, que encontraban un respiro temporal a la sombra de los enormes robles y los abedules pálidos del Bois, y los que iban en busca de intimidad. A pesar de ser pequeño, resultaba difícil recorrerlo a pie en busca de un claro apropiado para un duelo. Había empezado a llover durante la noche y el amanecer había llegado reticente, brillando, taciturno en el cielo nublado. El bosque susurraba y el suave tamborileo de la lluvia sobre las hojas se mezclaba con el crujido apagado de las hojas y las ramas. El carruaje se detuvo en el camino que atravesaba el Bois, cerca del último puñado de casas desvencejidas. Yo había dado instrucciones al cochero. Bajó su asiento, ató los caballos y desapareció entre los edificios. La gente que vivía cerca del Bois sabía lo que allí ocurría. No podía haber muchos sitios adecuados para un duelo. Los que habían serían conocidos. Me recliné en el asiento y me envolví en la capa, tiritando por el frío de las primeras luces del alba. Me sentía muy mal. A la fatiga de una noche de insomnio se añadían el temor y la angustia. Sobre todo aquello estaba la ira que intentaba reprimir, por temor a que interfiriera con la tarea que tenía por delante. No obstante, seguía subiendo a la superficie, burbujeando cada vez que bajaba la guardia, como en aquel instante. Mi mente seguía preguntándose con furia cómo podía Jamie hacerme aquello. Yo no debería estar allí, sino en casa, descansando junto a él. No debería estar persiguiéndole, deteniéndole, combatiendo la ira y la enfermedad. Un dolor irritante causado por el viaje se ubicó en la base de mi columna. Podía comprender que estuviera disgustado, pero la vida de un hombre estaba en juego, por el amor de Dios. ¿Cómo podía ser su orgullo más importante que eso? ¿Y dejarme sin una explicación? ¿Dejar que me enterara de lo ocurrido por los chismes de los vecinos? Me lo prometiste, Jamie. Maldito seas, me lo prometiste, susurré. Llovía y el bosque estaba en silencio, envuelto en la neblina. ¿Habrían llegado ya? ¿Me habría equivocado de lugar? El cochero reapareció acompañado por un muchacho de unos 14 años y con un gesto señaló hacia adelante y a la izquierda. Volvió a subir el pescante y con un chasquido del látigo alentó a los caballos para que avanzaran al trote. Salimos del camino y nos sumergimos en las sombras del bosque. Nos detuvimos 2 veces, mientras el muchacho, que era cojo, se metía en la maleza y reaparecía poco después negando con la cabeza. La tercera vez volvió con una expresión tan evidente de excitación que abrí las puertas antes de que se acercase lo suficiente como para llamar al cochero. Tenía el dinero preparado en la mano, se lo entregué mientras le tiraba de la manga y le decía: «Enséñame dónde, rápido, rápido». Apenas veía las ramas que se nos cruzaban en el camino, ni la repentina humedad de mis ropas al pasar entre la espesura. El sendero estaba blando por las hojas que lo cubrían, y ni mis zapatos ni los de mi guía hacían ruido mientras yo seguía la sombra de su camisa raída.
Los oí antes de verlos. Ya habían empezado. El ruido del metal chocando llegaba amortiguado por la vegetación, pero aún así era nítido. Era un claro grande, situado en lo más profundo del bois, pero accesible por el camino y los senderos. Tenía espacio suficiente para el juego de pies necesario en un duelo serio. Los hombres, en mangas de camisa, se batían bajo la lluvia, y la tela mojada se les pegaba al cuerpo, destacando los huesos de los hombros y la columna. Jamie me había dicho que él era mejor con la espada, pero Jonathan Randall no le iba a la zaga. Zigzagueaba y esquivaba los golpes, ágil como una serpiente. Su espada hacía las veces de colmillo de plata. Jamie era igualmente veloz y se movía con una gracia sorprendente para ser un hombre tan grande, con pies ligeros y manos seguras. Yo los observaba, inmóvil, como pegada a la tierra. No me atrevía a gritar para no distraer la atención de Jamie. Giraban en un círculo de ataque y defensa con pies que parecían bailar sobre la hierba. Permanecí quieta, observando. Había viajado durante la noche para detenerlos, y una vez que los había encontrado no podía intervenir, pues una interrupción podía resultar fatal. No podía hacer más que esperar para ver cuál de mis dos hombres moría. Randall tenía la hoja levantada para desviar el golpe, pero no tuvo la rapidez ni la fuerza necesarias para sostenerla cuando el golpe llegó con tal ímpetu que envió su espada por los aires. Abrí la boca para gritar. Intentaba llamar a Jamie por su nombre para detenerlo en aquel momento de gracia, después de haber desarmado a su oponente y antes de asestar el golpe final. Grité, pero el sonido salió sin fuerzas, estrangulado. Mientras observaba la escena de pie, el irritante dolor de mi espalda se agudizó y se contrajo como un puño. Entonces sentí una súbita ruptura en algún lugar, como si el puño hubiera soltado lo que sujetaba. Tanteé a mi alrededor con desesperación y me aferré a una rama. Vi la cara de Jamie, que tenía una expresión de exultante calma, y me di cuenta de que no podría oír nada a través del halo de violencia que lo circundaba. Solo vería su objetivo hasta que el duelo terminara. Randall, retrocediendo ante la espada inexorable, resbaló en la hierba mojada y se cayó. Arqueó la espalda, intentando levantarse, pero la hierba era resbaladiza. La tela de su corbatín estaba rasgada y tenía la cabeza echada hacia atrás, con el cabello oscuro empapado y el cuello expuesto, como un lobo suplicando piedad. Pero la venganza no conoce piedad, y no era el cuello lo que buscaba la hoja de la espada. A través de una neblina ennegrecida, vi descender la espada de Jamie, grácil y fatal, fría como la muerte. La punta tocó la cintura de las calzas de ante, penetró y se retorció. La piel se oscureció con un chorro repentino de sangre oscura. La sangre fluyó, caliente, entre mis muslos y el frío de la piel se trasladó a mis huesos. Parecía que se me iba a romper el hueso que unía la pelvis con la espalda. Sentía la tensión a medida que se sucedían los dolores como un relámpago que bajaba por la columna vertebral para explotar y estallar en llamaradas en mis caderas, arrasándolo todo a su paso. Tanto mi cuerpo como mis sentidos parecían fragmentarse. No veía nada, pero no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados. Todo giraba en la oscuridad, primero en forma de manchas y después con los patrones cambiantes que ves por la noche cuando eres niño y aprietas los puños contra los párpados cerrados. Las gotas de lluvia me martillaban la cara, el cuello y los hombros. Cada gota me golpeaba y se disolvía en un diminuto riachuelo tibio, fluyendo por mi piel helada. La sensación era bastante clara. Se sumaba al terrible sufrimiento que avanzaba y se retraía cada vez más abajo. Traté de concentrar mi mente en la lluvia y no prestar atención a la vocecita en mi interior que decía, como si estuviera tomando notas en un historial clínico:
Tienes una hemorragia, una ruptura de placenta. Quizá, a juzgar por la cantidad de sangre, por lo general es mortal. La pérdida de sangre explica el entumecimiento de pies y manos, así como la visión nublada. Dicen que lo último que se pierde es el sentido del oído, lo que parece ser verdad. Fuera o no el último de los sentidos en perderse, todavía oía. Y eran voces, la mayoría agitadas, algunas tratando de calmarse, todas hablando en francés. Hubo una palabra que pude oír y comprender. Mi propio nombre, gritado una y otra vez en la distancia. Claire, Claire. Jamie, traté de decir, pero tenía los labios ateridos de frío. No podía moverme. La conmoción que me rodeaba se estaba calmando. Había llegado alguien que por lo menos parecía dispuesto a actuar como si supiera qué debía hacerse. Tal vez lo sabía. Levantó la falda empapada y puso una gruesa compresa de paño en su sitio. Unas manos serviciales me dieron la vuelta y me subieron las rodillas hasta el pecho. Llevadla al hospital, sugirió una voz. No vivirá tanto para llegar a tiempo, dijo otra, pesimista. Será mejor esperar unos minutos y después mandar a buscar el carro de la carne. No, insistió otra voz. La hemorragia es débil, puede vivir. Además, yo la conozco. La he visto en el hospital de Sange. Llevadla a la madre Hildegard. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y logré susurrar. Madre. Luego abandoné la lucha y me envolvió la oscuridad. Bueno, hasta acá llegamos con estos 2 capítulos. Muchas gracias. Espero que lo hayan podido disfrutar. Es un placer leer y leer estos libros mucho más. Espero que tengan una buena noche y mañana nos volvemos a encontrar.